Vamos con lo prometido aquí en BTV Noticias, la columna de análisis de la consultora Factum. Le damos la bienvenida a su director, Eduardo Botinelli. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Vamos a poner sobre la mesa una vez más el caso Astesiano, que lleva más de un mes desde que se lo detuvo. Ha tenido derivaciones casi de forma permanente, pero todo esto, ¿qué impacto tiene en el gobierno específicamente y en el sistema político también? Bueno, bien, sí, claramente es un caso que ha tomado mucha relevancia. Ya apenas había surgido el tema, hicimos un análisis donde mostrábamos que más allá de cuáles eran las derivaciones que después siguieron apareciendo, era un caso que de alguna forma afectaba al presidente, más que nada por el rol que ocupaba, por la cercanía personal que tenía, y esto, bueno, a medida que va avanzando, sigue siendo un tema de conversación, de discusión, donde empieza la discusión política también, no solamente de los temas personales o cuánto puede impactar, sino también desde el punto de vista político. Y con respecto al impacto, es claro que tenemos que esperar un poco con respecto al impacto en la imagen del presidente o del gobierno, entre otras cosas porque esto está en proceso, porque sin duda lo que está viendo son filtraciones parciales de algunos WhatsApp que hay que ver cómo, en qué contexto se dieron, cuál es la verdadera resolución que va teniendo la justicia, pero también porque la opinión pública se mueve lentamente. Es decir, este caso parece estar por ahora más que nada en los sectores más politizados, más informados, y no en el conjunto de la población que probablemente o seguramente está pensando en otros problemas y no ha todavía avanzado lo suficiente. Pero además, por lo que decía, que se mueve lentamente la opinión pública. Es decir, estos son impactos que se van teniendo y que se van reflejando posteriormente. Otro tema distinto es lo que se dio ayer en el Senado, o a raíz de lo que se dio la sesión de ayer en el Senado, con respecto a las posibles investigaciones a los senadores Carrera y Vergara, porque ahí sí ya estamos hablando de otro tema distinto, que es el caso Astesiano, digamos, sino ya una segunda derivación, donde ahí sí aparece como un hecho que es grave en sí mismo, que hay que ver de nuevo hasta dónde llegó eso, y es parte de lo que estuvo en discusión ayer. Lo que no quita es que el propio caso es un hecho grave que requiere también del sistema político no estar cobrando al grito, es decir, no estar inmediatamente ni para un lado ni para el otro haciendo juicios determinantes cuando lo que tenemos son cosas parciales y que está en la justicia. Ahora que decís eso de cobrar al grito, vos ponías arriba de la mesa varios elementos ahí, es decir, que la justicia es lenta, o sea que el gobierno tiene que tener espalda para aguantar unos cuantos meses más esto, más la filtración de los WhatsApp que se van dosificando a diario. Después decía, esto no permea tan rápido en la gente, va lento. Y en los distintos actores, ¿cuáles son las reacciones? Bueno, lo que estamos viendo inicialmente es que desde el lado del oficialismo y sobre todo más específicamente de lo que es la Presidencia de la República y el Partido Nacional, hay una idea de minimización del caso donde se plantea básicamente que es una persona aislada que le falló al presidente, que el presidente se está comiendo un garrón, ¿no? Ese tipo de expresiones se han utilizado y tratando de minimizarlo. Que claro, a medida que pasa el tiempo y que se van conociendo, la minimización puede jugar en contra, depende cómo termine, pero mientras tanto, la minimización no es el mejor camino para la discusión que se está dando. Pero del otro lado pasa lo inverso y con consecuencias similares, es decir, se están maximizando algunas de las cosas, es decir, sobredimensionando estas filtraciones que son parciales, dando la misma gravedad en la discusión a temas que no necesariamente tienen el mismo grado de gravedad en caso de comprobarse. Reitero que saco el tema Carrera y Vergara de esta parte, pero esa cuestión de generar una idea de una organización para delinquir instalada en la torre ejecutiva es muy efectiva desde el punto de vista de la comunicación, pero genera desde el punto de vista político un hecho que es muy relevante, importante y le da una trascendencia que no está comprobado de ese lado. Entonces, de los dos lados hay una minimización y del otro lado una maximización que no lleva a
a que se puedan analizar en el contexto las cosas. Y del otro lado aparece la Fiscalía, donde el rol que está teniendo aparece un poco difuso también en cuanto a atribuir intencionalidades también de un lado y del otro, y eso no juega bien para el rol que ocupa y para la necesidad que hay frente a la opinión pública de llevar adelante determinadas garantías y sobre todo cuidar la credibilidad que tiene el proceso, ¿no? Cuando se dan algunas declaraciones que ponen en tela de juicio las declaraciones o se dan discusiones públicas con actores políticos, la Fiscalía se transforma en un actor político dentro de esta discusión y de alguna forma le quita cierto grado de legitimidad. Eduardo, ¿y qué puede pasar o qué se puede esperar hacia adelante sobre este tema? ¿Qué puede ocurrir en términos políticos? Bueno, lo que estamos viendo es que estamos en un momento complicado, complejo, ya venía bastante complejo el relacionamiento del sistema político y sin dudas este caso está poniendo la tensión más fuerte entre el gobierno y la oposición, y sobre todo de la presidencia con la oposición. Ha habido declaraciones cruzadas muy fuertes en el último tiempo. Pero como decía, este proceso lo que necesita es más de mesura que de lo que se está dando. Y por lo tanto hay que tener cuidado hasta dónde se lleva ese límite de la discusión tan fuerte, hasta dónde se tira de la piola, digamos, en términos de la discusión. Porque acá termina habiendo dos posibles caminos, tal como está la cosa. O esto se recompone con un diálogo, con más negociación, conversación, y se tratan de mesurar las dos posturas, o vamos camino a que terminemos en un proceso más fuerte, donde realmente haya una ruptura, no sé si de vínculos y relaciones, pero sí desde el punto de vista político en unos extremos donde va a ser mucho más difícil cualquier posibilidad de diálogo posterior o de negociaciones posteriores. Pero se hizo hace 2 meses, ¿te acordás que hasta fue cuestionada en algunos sectores del Frente Amplio, Partido Socialista, la llegada de Manini a la sede del Frente para tratar de limar asperezas y no duró nada? Bueno, no. Fracasó con total éxito. Hubo 2 llamados al diálogo, Ahí está. Uno del Frente Amplio para la convivencia democrática y algunos puntos más, donde quedó en esa reunión y no hubo pasos posteriores. Y el otro fue el llamado de Cabildo Abierto a la discusión de temas de profundidad del país y planteaba una serie de ejes que tampoco tuvo andamiaje, no hubo respuesta de los principales, ni siquiera de la oposición, ni siquiera de los socios de la coalición a ese planteo. Y Sí, el propio Sanguinetti dijo que está bien, pero que se verá más adelante. Claro, entonces bueno, no parecen dadas las condiciones hoy para que Pablo pase. Iturralde dijo de que llamó al presidente del Frente Amplio y el presidente del Frente Amplio parece que se iban a reunir en estas horas, no sé. Bueno, veremos. el último Es parte de las opciones que planteaba sobre cómo seguir adelante, ¿no? Es decir, bueno, o se busca un acercamiento y tratar de limar y dialogar, o esto sigue creciendo en tensión. Bien, Eduardo, te agradecemos por hoy. Muchas gracias por estar en MTV Noticias. Muchas gracias a ustedes.